La muerte consiste en la separación del alma y el cuerpo y nos presenta siempre enigmas que la propia razón humana no puede resolver. Es preciso, para entender lo que ocurre después de la muerte, acudir a la fe, porque ahí es donde encontramos las respuestas a estas preguntas trascendentes de nuestra vida. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el cuerpo? En esta ocasión vamos precisamente a hablar de la resurrección del cuerpo después de la muerte, pero no solamente de este punto concreto, que es el tema y el enunciado de la sesión, sino también, lógicamente, hablaremos de lo que ocurre con el alma, con ese destino eterno del hombre después de la muerte. Un tema, por tanto, pues de gran relevancia, que siempre nos inquieta y que vale la pena conocerlo apoyándonos, como decía hace un momento, en la fe. La resurrección de la carne. Al final del símbolo de los apóstoles, del credo de la Iglesia, se proclama: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Qué significa esta resurrección de la carne? ¿Qué significa esta vida eterna que se nos promete precisamente, y por eso se recoge en el símbolo de los apóstoles? Creo en la resurrección de la carne, es decir, que acepto que la carne, el cuerpo, resucitará y que habrá después de la muerte una vida eterna, una vida para siempre. Se contiene pues en esta fórmula los elementos fundamentales de la esperanza escatológica de la Iglesia. Qué diferente es vivir con esperanza, sabiendo que después de esta vida hay otra vida, que sin esperanza, como ocurre a quienes carecen pues de esta virtud teologal fundamental que es la esperanza, tan conectada con la virtud de la fe. Lo que el hombre espera pues al final de su vida. La base de la esperanza cristiana está en la promesa divina. Dios ha prometido que después de esta vida vendrá la vida con mayúscula. Y eso es la promesa de Dios, pues el punto de apoyo para nuestra esperanza. La resurrección al final de los tiempos es de algún modo la extensión de la resurrección de Jesucristo, que es el primogénito entre muchos hermanos, que vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Es decir, con otras palabras, que si Cristo, primogénito de todos nosotros, ha resucitado, la resurrección de los muertos, la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, será como una prolongación, una extensión de esa resurrección de Cristo, primogénito de los hermanos. Con la muerte, el alma pues se separa del cuerpo. Con la resurrección, cuerpo y alma se unen de nuevo. En eso consiste resucitar, en que el cuerpo vuelva a unirse al alma. El alma que ha permanecido, el cuerpo que se ha corrompido, en el momento de la resurrección se vuelve a integrar el cuerpo. Veremos en qué condiciones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Punto fundamental de nuestra fe, creer en la resurrección de los muertos. Los padres de la Iglesia han insistido en la resurrección de la carne, es decir, de la vida del hombre en su materialidad corpórea. Eso hace referencia al término carne, al cuerpo, a la parte material que hay en nosotros. Y dice el Catecismo que la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida.
Ese es el dogma de fe, que no solamente el alma es inmortal, sino que el cuerpo también resucitará y será inmortal unido al alma. Santo Tomás de Aquino considera que la resurrección de los muertos es natural en lo que se refiere al destino del hombre, porque el alma inmortal está hecha para estar unida al cuerpo y viceversa. En este sentido se puede decir natural, es decir, que si en la tierra alma y cuerpo forman una unidad estrechísima, inseparable, si al morir hay esa separación, el alma queda como inclinada a volver a recibir el cuerpo por tanto volverá a unirse al alma cuando venga la resurrección. Y en ese sentido se puede decir que es natural la resurrección. Pero por otro lado, es sobrenatural respecto a Dios, que es quien lo lleva a cabo. De manera natural sería impensable una resurrección. La causa que provoca esa resurrección del cuerpo, pues es Dios mismo, solo Él lo puede hacer. Por eso se puede decir que es, con Santo Tomás, natural en cuanto a la causa final, por esa inclinación natural que el alma tiene hacia el cuerpo y el cuerpo hacia el alma, pero es sobrenatural en lo que se refiere a la causa eficiente. Es Dios quien hace posible esa resurrección, quien causa la resurrección del cuerpo. El cuerpo, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Es el mismo cuerpo que tenemos aquí, ciertamente. Es un cuerpo real y material. Sin embargo, no es terreno ni es mortal. Es algo difícil de comprender. San Pablo habla del cuerpo resucitado como glorioso, cuerpo glorioso y como cuerpo espiritual, destacando de esa manera pues la diferencia con el estado del cuerpo en esta vida. Cuando Jesucristo resucitó, por ejemplo, resucitó en cuerpo glorioso, su cuerpo es glorioso. Recordemos cómo entraba al cenáculo donde estaban los discípulos, traspasando las paredes, porque el cuerpo glorioso precisamente tenía esa virtud, esa diferencia con el cuerpo mortal. La resurrección del hombre tendrá lugar al final de los tiempos. Al morir, se separan el alma y el alma permanece, el cuerpo se corrompe y por eso hasta el final de los tiempos, al fin del mundo, será cuando tendrá lugar la resurrección de los cuerpos. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, dice el Evangelio de San Juan, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Aunque el alma ya está previamente, desde su muerte, determinada para la salvación o para la condenación, el cuerpo se unirá para asumir esa situación junto con el alma. La Iglesia no promete a los cristianos una vida de éxito en esta tierra, pues nuestra vida está siempre marcada por la cruz. Por la recepción del bautismo y de la Eucaristía, el proceso de la resurrección comienza ya aquí en la tierra de algún modo. Es bonita esta idea, que nos hace pensar cómo al recibir el bautismo nos incorporamos a la vida de Dios. Al recibir la Eucaristía, es recibir a Cristo mismo, nuestra alma se transforma, se llena de la gracia divina y por tanto de algún modo comenzamos a partir del bautismo y reafirmado después por la Eucaristía a vivir ya esa vida que nos espera después de la muerte. Por eso se puede decir que comienza de algún modo el proceso de la resurrección. En la resurrección final, que tendrá lugar con la venida de Jesucristo en la gloria al final de los tiempos, tendrá lugar el juicio definitivo de vivos y muertos. Será el juicio, diríamos, público, porque ha habido un juicio particular para cada uno en el momento mismo de la muerte. El juicio final tendrá lugar, será un juicio público en el que pues, se verá a la luz de todos la situación de cada persona.
4 observaciones prácticas. Una, la doctrina de la resurrección final excluye las teorías de la reencarnación, algo que pues, no deja de aparecer con frecuencia en el mundo actual, en conversaciones, etcétera, que después de esta vida hay reencarnación. El alma humana, dice quienes aceptan la reencarnación, que después de la muerte emigra hacia otro cuerpo, repetidas veces si hace falta hasta que queda definitivamente purificada. Esa es la teoría de la reencarnación. Y esto pues, es contrario a nuestra fe. Una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de las reliquias de los santos. Y es otro aspecto concreto, ¿no? ¿Por qué se venera a las reliquias de los santos? Por ejemplo, una reliquia que contiene la sangre del santo, que contiene una parte de los huesos, etc. ¿Por qué se cree que el cuerpo de esa persona va a resucitar y por lo tanto darle ese reconocimiento a las reliquias pues implica un acto de fe, un acto de fe en la resurrección del cuerpo? Aunque la cremación no es ilícita, a no ser que se elija por razones contrarias a la fe. Si alguien dice, yo como no creo en la resurrección del cuerpo, voy a cremar, voy a incinerar el cadáver, en ese momento sería ilícito. Pero no es ilícita. Sin embargo, la Iglesia aconseja conservar la piadosa costumbre de sepultar los cuerpos, siempre que resulte posible, razonable, etc. Es decir, que está permitida la cremación, pero es preferible el entierro para conservar pues, esa idea de que el cuerpo pues, es parte integrante de la persona, que resucitará al final de los tiempos, que ha tenido contacto con los sacramentos, ha sido templo del Espíritu Santo y por tanto requiere una cierta veneración, por decirlo de alguna manera, y en cambio la incineración pudiera, pues sutilmente al menos, quitarle como valor a este acto de reconocimiento de lo que ha sido el cuerpo en la tierra. Por ello se aconseja evitar la cremación, según lo dice la instrucción Ad Resurgendum con Cristo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero sin que quede claro que es lícita la cremación para que no vaya nadie a complicarse con este tema. Un cuarto punto es que la resurrección de los muertos coincide con lo que la Sagrada Escritura llama la venida de los nuevos cielos y la tierra nueva, según dice el Catecismo. Es decir, que no solamente el hombre llegará a la gloria al final de los tiempos, sino que el entero cosmos en el que el hombre vive y actúa será transformado. ¿Cómo? No lo sabemos, de manera misteriosa, pero también el final de los tiempos se refiere no solo a la resurrección de los muertos, de los cuerpos de los muertos, sino que también el cosmos en su conjunto será transformado. Lo dice así el Concilio Vaticano II. También la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Transformada, renovada en Cristo, etc. Bien, ¿cuál es el sentido cristiano de la muerte? Pues la muerte, que es separación de alma y cuerpo, se presenta en términos humanos como el mal más grande en el orden natural. Lo peor que puede ocurrir a cualquier persona es morir, desde el punto de vista natural, porque es la separación del alma y el cuerpo. El enigma de la muerte se comprende solamente a la luz de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección en Él. La muerte marca el término de la peregrinación terrena, es el fin de la vida aquí en la tierra. Después de la muerte el hombre no puede merecer ya no tiene posibilidad de arrepentirse. Es decir, que el tiempo para merecer es el tiempo de vida del que disponemos.
tiempo para arrepentirnos y para prepararnos a la otra vida que viene después. Pero en el momento de la muerte ya queda cerrada esa posibilidad de merecer, esa posibilidad de arrepentimiento. Porque inmediatamente después de la muerte el alma irá al cielo, al infierno o al purgatorio, pasando por el juicio particular. El juicio particular tiene lugar en el momento mismo de la muerte y en ese momento queda determinado el destino del alma. La inexorabilidad de la muerte sirve al hombre para enderezar su vida. Ese enigma y ese no saber cuándo ocurrirá la muerte nos ayuda a orientar nuestra vida por el camino que nos conduzca a la vida eterna. Por eso pensar en la muerte tiene ese beneficio, tiene ese valor. ¿Qué vendrá después? ¿Qué tan preparado estoy? ¿Mi vida está siendo congruente con lo que Dios espera de mí? Si Dios me llamara en este momento, ¿cuál sería mi destino eterno? Son preguntas que nos ayudan precisamente a rectificar a veces el rumbo o a reafirmar el rumbo que podamos estar llevando, pero siempre procurando mejorar. Nos lleva pues ese pensamiento de la muerte a aprovechar el tiempo y hacer rendir lo mejor que podamos los talentos que Dios nos haya dado. El tiempo es, como dice San Pablo, es breve, es corto. En cualquier caso es muy corto comparado con la eternidad y por tanto vale la pena aprovecharlo al máximo. Nos invita por tanto a obrar rectamente y a gastarse en el servicio de los demás, porque buena parte de nuestro mérito en esta vida para ganarnos el cielo está en el servicio del prójimo. La Sagrada Escritura enseña que la muerte ha entrado en el mundo a causa del pecado. Esto está revelado pues, desde el Antiguo Testamento, en el Génesis. El hombre no iba a morir originalmente. Estaba adornado con el don de la inmortalidad, pero el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, hizo que se perdiera ese don de la inmortalidad y por tanto la muerte entró a causa del pecado. Se considera pues como un castigo por ese pecado. El hombre que quería vivir al margen de Dios, el hombre que se rebela, Adán y Eva, pues debe ahora aceptar las consecuencias de la ruptura con él. Cristo con su obediencia venció la muerte y ganó la resurrección y la salvación para la humanidad. Viene a eso precisamente, a redimirnos y a abrirnos las puertas del cielo y por tanto la posibilidad de nuestra salvación. El pensamiento de la muerte es una oportunidad preciosa para corredimir con Cristo mediante la mortificación, la entrega a los demás, como lo decía con otras palabras antes. La gradual muerte, asimismo, mediante la mortificación, sirve para la definitiva unión con Cristo. La mortificación es la negación de nosotros mismos, es el sacrificio. Por eso dice San Pablo, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestra, pues tantas veces, comodidad desordenada, la vida puramente placentera, sin otra finalidad, etc., pues eso es contrario a la mortificación. Negarnos a nosotros mismos es precisamente renunciar a ese estilo de vida para morir con Cristo y también de esa manera vivir con Él. El Catecismo de la Iglesia dice que gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo, evidentemente, porque Él es quien ha resucitado y nos ha abierto el camino de la resurrección. Al crear y redimir al hombre, Dios lo ha destinado a la eterna comunión con Él, a la vida eterna, al cielo. Esto siempre es esperanzador y alentador. Dios nos ha creado para la salvación, nos ha creado para la vida eterna, nos ha creado para el cielo. Él quiere que todos los hombres se salven. Por eso, en la parábola
de los talentos cuando pide cuentas el amo y ha habido buenas cuentas, el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, produjo otros tantos, recibe estas palabras de reconocimiento del Señor. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Fiel en lo poco, aunque los talentos no eran poco, comparados con la vida eterna, con los bienes que nos están reservados, pues es poquísimo. En ese sentido, es lo que esperemos que Dios nos pueda decir al final de nuestra vida. Porque has sido fiel en lo poco, has aprovechado bien tu vida, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y en qué consiste esa vida eterna? Esa vida en el cielo. Dice Benedicto XVI, no es como un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Una expresión quizá un tanto abstracta, pero que hace ver que no es como una vida aquí alargada, sino que es un momento intenso que permanece siempre, donde nos sentimos abrazados por la totalidad, abrazados por Dios, nuestro Señor, íntimamente unidos a Él. Sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito, el amor de Dios, en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe, ya no hay tiempo. Se está plenamente metido en Dios, gozando de su amor, amándolo también, más allá de nuestra capacidad, porque Él nos da una capacidad que es suya para que le podamos amar intensamente. Y concluye Benedicto XVI en la encíclica tan bonita, Spe Salvi. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Palabras sugerentes, profundas, que nos permiten intuir de alguna manera lo que será el cielo, ese gozar del amor en sentido absoluto. La vida eterna es, por tanto, lo que da el sentido último y permanente a la vida humana. ¿Para qué estamos aquí? Para ganarnos la vida eterna. ¿Por qué hay que sufrir aquí? ¿O para qué hay que sufrir aquí? Pues para ganarse la vida eterna. ¿Para qué hay que orientar bien nuestra conducta? Para lo mismo. A la entrega generosa, al servicio abnegado, al esfuerzo por comunicar la doctrina y el amor de Cristo a todas las almas. Se orienta nuestra vida, pues, hacia esa finalidad. La esperanza cristiana en el cielo no es individualista, sino referida a todos los hombres. Nosotros queremos también que todos los hombres se salven y ponemos los medios que estén a nuestro alcance para ayudar a los demás. Vale la pena, pues, vivir la vida cristiana en plenitud. Dice el Catecismo que el cielo es el fin último, la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Es la felicidad total, plena, absoluta, que en esta vida anhelamos siempre, pero nunca alcanzamos del todo. Será necesario que Dios nos eleve a ese otro nivel, el que habrá en el cielo, para poder gozar de esa felicidad absoluta que Él nos tiene ahí reservada. Y dice la primera carta de San Juan que los que mueren en gracia verán a Dios tal cual es. En eso consiste la visión llamada visión beatífica, la visión de Dios en el cielo, ver a Dios tal cual es. No porque nosotros tengamos la capacidad de verlo como es, Él, sino porque Él nos dará una luz que nos permita verlo tal cual es, o verlo, como dice San Pablo, cara a cara. Un misterio muy grande, pero que también nos habla de lo que será el cielo. Eso se le llama, pues, la visión beatífica. El cielo es la máxima expresión de donación de Dios al hombre.
la máxima manifestación de amor por nosotros, darnos lo más que podamos tener, que es esa felicidad absoluta. Al mismo tiempo, en el cielo el hombre podrá amar a los que ha amado en el mundo con un amor puro y perpetuo. Este es un pensamiento que nos consuela, nos anima, nos llena también de esperanza. Cuando muere alguna persona que hemos querido tanto, pensar que en el cielo podremos volverla a ver y podremos volver a amarla como la hemos amado aquí en la tierra, pues es algo que nos llena de gozo y de esperanza. San José María nos decía: no lo olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor. Y en el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. Es pues esta idea de que gozaremos del amor de las personas que hemos amado aquí en la tierra, a las que podremos amar y de las que podremos recibir su amor. Con el cielo, la libertad humana alcanza su plena realización. La libertad es querer el bien, pues en el cielo ya hemos llegado al término máximo de poder querer a Dios de manera plena, de manera absoluta. Según Santo Tomás, la vida eterna depende de la caridad que cada uno tenga. Quiere decir que hay grados de felicidad en el cielo. En la medida en que una persona haya vivido más a fondo su vida aquí en la tierra, que haya amado más, pues será más feliz en el cielo. Pero eso no quita que cada quien experimente una dicha plena, total, de felicidad cuando se encuentre en aquel estado. Lo dice así Santo Tomás: quien tiene más caridad participa más de la luz de la gloria y más perfectamente verá a Dios y será feliz. Esto también para no plantear nuestra vida aquí en la tierra y nuestra lucha por la santidad simplemente como un aprobar la asignatura para salvar el alma, sino que apuntemos a dar lo máximo de nosotros mismos, alcanzar lo más de santidad que podamos, porque en esa misma medida alcanzaremos una visión mayor de Dios nuestro Señor y una mayor felicidad en el cielo. La Sagrada Escritura enseña que los hombres que no se arrepientan de sus pecados graves perderán el premio eterno y sufrirán la desgracia perpetua. Esto es algo tremendo, duro, pero es una verdad de fe. El infierno existe. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es pues un dogma de fe, algo que hay que conocer y hay que aceptar y hay que tener presente, porque también puede ser en algunas ocasiones concretas un motivo para rectificar un comportamiento, por ejemplo. Dios no predestina a nadie a la condenación perpetua, todo lo contrario. Él quiere que todos nos salvemos, quiere que todos los hombres se salven, pero respeta su libertad. Es el hombre quien, buscando su fin último al margen de Dios, construye para sí un mundo aislado en el que no puede penetrar el amor de Dios. Dios, aunque quiere salvarnos y quiere darnos su amor, cuando el hombre se empeña en rechazarlo, en usar mal de su libertad, le cierra la puerta y no le permite que entre, y por tanto el hombre se autoexcluye. No es que sea condenado porque Dios así lo prevea, sino que el hombre decide tomar ese camino. El infierno es indudablemente un misterio, el misterio del amor rechazado, un amor que no se ha querido aceptar. Es, como han dicho muchos literatos, el infierno el no amar más, la ausencia de amor. Es el sufrimiento tremendo que se experimenta por no poder amar. La doctrina sobre el infierno en el Nuevo Testamento se presenta como un llamamiento a la responsabilidad en el uso de los talentos recibidos y también a la conversión.
Su existencia, la existencia del infierno, permite vislumbrar la gravedad del pecado mortal. El pecado mortal es ofensa a Dios, es rechazo de Dios y por tanto es algo muy grave, tan grave que conduce precisamente, si no hay arrepentimiento, al infierno. Y por tanto, pensar en el infierno ayuda a evitarlo por todos los medios, comenzando por la oración. La posibilidad de la condenación perpetua recuerda la necesidad de vivir una vida dedicada también a los demás, contraria al egoísmo, a vivir movidos por la soberbia y la búsqueda solo y exclusivamente de uno mismo. El catecismo añade que, hablando del purgatorio, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están ya seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El alma no puede entrar al cielo si no está totalmente purificada, purificación que puede requerirse porque queden pecados veniales o secuelas del pecado mortal, aunque esté ya perdonado, que estén actuando en el alma, y entonces hay que purificar el alma. Para eso está previsto por Dios el purgatorio, de manera que el alma quede totalmente limpia y pueda pasar ya a gozar definitivamente de Dios en el cielo. Por eso San José María decía en términos positivos, el purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que desean identificarse con Él. Es para facilitar que se pueda luego gozar de Dios en el cielo. El Antiguo Testamento habla de la purificación ultraterrena. Ya se habla desde el Antiguo Testamento en ese sentido del purgatorio. San Pablo en la primera carta a los Corintios presenta la purificación cristiana en esta vida y en la futura a través de la imagen del fuego, fuego que de algún modo emana de Jesucristo. Aunque la doctrina del purgatorio fue definida formalmente hasta la Edad Media, la antiquísima práctica de ofrecer sufragios por los difuntos es indicio claro de la fe de la Iglesia en el purgatorio. No tendría sentido rezar por los difuntos si no se creyera en el purgatorio, porque si el difunto ya está, si solo pudiera tener la alternativa del cielo o del infierno, no tendría sentido rezar por él. Pero esa práctica antiquísima de rezar por los difuntos implica que se cree que hay ese estado en el que la persona está purificándose, que esas oraciones le ayudarán a purificarse para luego poder pasar a la gloria eterna. No tendría sentido pues rezar por los difuntos si no pudieran ser ayudados por esas oraciones. El purgatorio es un estado de dolorosa lejanía de Dios en el que se perdonan los pecados veniales y se supera la pena temporal debida al pecado. Bien, en el purgatorio se sufre mucho, sin embargo se trata de un dolor con un gran significado, un dolor bienaventurado, decía Benedicto. ¿Por qué? Porque ya se sabe que está el alma salvada, que se llegará al cielo, y por lo tanto se tiene esa seguridad. Por ello tiene mucho sentido buscar la purificación de los pecados en la vida presente, mediante la contrición, la mortificación, la reparación y la vida santa. Mientras mejor vivamos nuestra vida aquí, mientras más nos purifiquemos aquí en la tierra, pues menos purgatorio padeceremos. Conclusiones de esta exposición. Después de la muerte no habrá solo vida del alma inmortal, sino también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Es el dogma de la resurrección de la carne. El cuerpo resucitado será cuerpo glorioso, no un cuerpo mortal o un cuerpo terreno. La resurrección tendrá lugar al final de los tiempos, cuando venga Jesucristo a juzgar a todos. Después de la muerte, el hombre no puede ya merecer, no tiene ya la posibilidad de arrepentirse.
Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular, en el que queda determinado el destino de las personas. Dios nos ha destinado a la eterna comunión con Él, al cielo. Él quiere que lleguemos al cielo, que nos salvemos. La visión beatífica consiste en ver a Dios tal cual es, cara a cara, como dice San Pablo. Y de ahí se deriva nuestra felicidad plena. En el cielo el hombre podrá amar también a quienes ha amado en el mundo. El infierno, en cambio, es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Y quienes mueren en gracia pero imperfectamente purificados sufren una purificación antes de entrar al cielo en el purgatorio. La bibliografía para este tema se encuentra en la página opusdei.org.mx, en el libro Síntesis de la Fe Católica y en el número 19 de ese libro, que está a cargo de Paul O'Callaghan. Pues con estas consideraciones termino esta exposición, con el deseo, desde luego, de que a todos nosotros nos ayuden a tomarnos muy en serio nuestra vida aquí en la tierra, comprendiéndola siempre como una preparación para la vida importante, que es la vida eterna, la vida definitiva. Que no perdamos de vista que nuestro fin no está aquí abajo, no está al final de nuestra vida terrena, sino que al contrario, esa muerte, que es la separación del alma y el cuerpo, es el principio de la verdadera vida, de la vida con mayúscula, que Dios nos tiene reservada en el cielo. Que si vivimos y aprovechamos bien los talentos que Dios nos ha dado, pues Dios nuestro Señor nos recibirá con los brazos abiertos en el cielo al final de nuestro paso por la tierra. Muchas gracias.